¿Alguna vez se han puesto a pensar en esa especie de director que parece que tenemos dentro de la cabeza? Esa voz que organiza, que juzga, que lo controla todo. Bueno, hoy vamos a explorar una idea fascinante, la geometría de ese yo. Sí, así como suena. Usaremos una metáfora muy visual para entender cómo se construye y, sobre todo, cómo funciona esa estructura interna que define toda nuestra experiencia. Para entenderlo bien, vamos a dividir este recorrido en 5 partes. Primero, vamos a construir el modelo de este yo. Luego, observaremos su movimiento constante. Veremos cómo intenta expandirse de formas que son, en realidad, una ilusión, y por qué todos sus intentos de escapar, están condenados a fallar. Y al final, vamos a explorar qué pasa cuando todo este mecanismo simplemente se detiene. Bien, empecemos. El punto de partida de este modelo es increíblemente simple. Hay que imaginar que toda nuestra actividad psicológica, cada pensamiento, cada emoción, cada anhelo, nace de un único y poderosísimo punto central. Y a este centro, claro, lo llamamos el yo. Pero ojo, no es una cosa, no es una entidad, es más bien una función. Pensemos en él como el sistema operativo de la mente. Está constantemente percibiendo, juzgando, comparando y a partir de ahí, actuando. Y aquí viene la primera consecuencia, que es inevitable. En el mismísimo instante en que este centro aparece, ¡pum!, traza una línea en la arena. De repente, existe un adentro, lo mío, y un afuera, todo lo demás. Se acaba de crear una frontera. Y lógicamente, toda frontera define un territorio. Este es el campo de juego del yo, el perímetro dentro del cual se mueve. Según este modelo, cada acción, cada pensamiento, cada sentimiento que se nos cruza ocurre siempre dentro de estos límites que nosotros mismos hemos creado. Bueno, entonces ya tenemos la estructura, un centro y un territorio. Ahora veamos cómo se mueve. ¿Cuál es esa mecánica que mantiene a este sistema funcionando, día tras día, sin parar? Y aquí, atención, porque esta idea es crucial. No importa para nada la naturaleza de la acción. No importa si es buena o mala, generosa o egoísta. Eso es secundario. Lo único que realmente importa es su origen. Si la acción nace de ese centro, de ese yo, entonces inevitablemente pertenece al círculo. Y el movimiento dentro de este círculo sigue un patrón que es casi universal. Es un bucle que todos conocemos muy bien. Primero, la búsqueda de algo. A veces, el logro. Luego, la inevitable frustración cuando eso no nos llena como esperábamos. Y finalmente, el reajuste para empezar de nuevo con un nuevo objetivo. Es el ciclo eterno del deseo y el esfuerzo. Y es que toda esta actividad no es energía libre, no es creativa. Es más bien como la energía que consume un motor que está encendido, pero en punto muerto. No va a ningún lado, simplemente se quema para mantenerse funcionando. Es el combustible que el yo necesita para reafirmarse, una y otra vez. Entonces, a ver, si el yo está atrapado en este círculo, ¿cómo es que sentimos que crecemos o progresamos? Aquí es donde entra en juego su principal mecanismo de supervivencia, la identificación. La identificación es el gran truco del yo para fortalecerse. Lo que hace es proyectarse en algo que parece más grande, pero el centro nunca deja de ser el que proyecta. Es su manera de crecer, de disfrazarse, pero nunca de desaparecer. Y los objetos de identificación son literalmente infinitos. El yo se expande al aferrarse a una familia, a una nación, a una ideología política, pero también se identifica con ideas mucho más sutiles, como la moral, la búsqueda de la verdad o incluso la propia idea de la iluminación espiritual. Y aquí está la clave de todo esto. Esta expansión es solo una ilusión de libertad. La estructura básica de centro y periferia nunca cambia. La jaula no desaparece, simplemente se hace más grande, más cómoda y, por lo tanto, mucho más difícil de ver. Esto nos lleva directamente al clímax de la paradoja. Si estamos dentro de este círculo, ¿cómo salimos? Y es aquí donde este modelo nos revela por qué todos los esfuerzos tradicionales están, de hecho, destinados a fracasar. A ver, analicemos los intentos más comunes. Primero, el conocimiento. ¿Podemos salir simplemente entendiendo el mecanismo? Pues no, porque el yo es un maestro en apropiarse de las cosas.
agarra ese conocimiento y lo convierte en una nueva medalla para su identidad, la identidad de el que entiende. Ok, de acuerdo. ¿Y qué tal la disciplina? ¿Podemos salir a la fuerza? Tampoco. ¿Y por qué? Porque el yo disciplinado sigue siendo el yo. Es el mismo centro, solo que ahora está metido en un gran esfuerzo por mejorarse y controlarse a sí mismo. Y por último, las técnicas. La meditación, la terapia, cualquier método que se nos ocurra. El problema es que cualquier herramienta que use el yo para tratar de escapar es inmediatamente absorbida por la propia estructura. Es como intentar demoler una casa desde adentro, pero usando los mismos ladrillos de la casa. Lo que nos lleva a una conclusión. La verdad, inevitable. Cualquier esfuerzo que se origine en el yo para deshacerse de sí mismo es, por su propia definición, nada más y nada menos que otro movimiento del yo. Es la paradoja definitiva, es la trampa perfecta. Entonces, si ninguna acción funciona, ¿qué nos queda? Aquí es donde la perspectiva da un giro de 180 grados. Pasamos de algo que hay que hacer a algo que simplemente puede ser percibido. Pensemos un segundo en la diferencia. El movimiento del yo es como correr hacia una meta. Siempre tiene una dirección, un propósito. Pero la alternativa no es otra acción, es la percepción. Es como el cielo abierto que simplemente observa la carrera, pero sin participar en ella. Esa percepción no viene de ninguna parte y no va hacia ningún lado. Simplemente es. Entonces, ¿qué pasa cuando este mecanismo es visto por lo que realmente es y como consecuencia se detiene? La primera consecuencia es pura lógica. El centro se desvanece. Y si no hay un punto central, la frontera que dibujaba a su alrededor simplemente se borra. Y sin un límite, la división fundamental entre yo y lo otro se disuelve, porque esa división, en el fondo, es la fuente de todo nuestro conflicto. Y de repente, toda esa cantidad enorme de energía que se gastaba en defender un territorio imaginario queda libre. Y esto es vital entenderlo. No se trata de alcanzar un nuevo estado iluminado que el yo pueda coleccionar como si fuera un trofeo. No es una experiencia más para el álbum de recuerdos. Es, sencillamente, el fin de ese movimiento repetitivo que estaba creando el problema desde el principio. Lo que nos deja con una pregunta final, y quizás la más importante de todas. Si la vida puede continuar sin ese yo como el centro de todo, sin esa necesidad constante de defenderse y de expandirse, entonces, ¿qué es lo que queda?